Bien, buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a hacer la presentación de las diapositivas. Espero que las estén viendo. En este momento ya estoy mostrándolas. Entonces, espero también que me escuchen claramente. Si alguien tiene algún problema con la visualización de las diapositivas o el audio, me avisa por favor. Bien, vamos a continuar el desarrollo de la epistemología idealista de la historia. Perdón. La anterior sesión habíamos visto que, aparte de la epistemología neopositivista, que tiene reticencias para considerar la historia como una disciplina científica, encontramos la epistemología idealista, que tiene una visión diferente sobre la posibilidad de que la historia sea una disciplina científica. Si los neopositivistas tenían mucha reticencia a aceptar que la historia sea una disciplina científica, vamos a encontrar que los idealistas tienen la posición contraria. Y eso porque que la es una ciencia, ni más ni menos. Se refiere el es decir, como el trabajo del historiador. El trabajo, la disciplina del historiador científico, como los idealistas, sí. En el caso, por ejemplo, de John Bury, de Robin George Collingwood, que en el siglo XX, perdón, establecieron que la historia es una ciencia. Otros pensadores de tendencia similar, idealistas, tienen concepciones similares también. Es decir, piensan que la historia es una ciencia. Ese es el caso, por ejemplo, hemos visto Raymond Aron en Francia, de Benedetto Croce en Italia. Ahora bien, ustedes se preguntan seguramente por qué unos dicen que la historia difícilmente puede ser ciencia y otros que es ni más ni menos que una ciencia. Estamos hablando de la historia en el sentido del quehacer del historiador, es decir, lo que hacen ustedes. Y eso, como hemos visto, depende claramente de la idea que tienen sobre qué es la ciencia. Los neopositivistas entienden que para que haya conocimiento científico, tiene que haber la formulación de leyes. Ese no es el caso de los idealistas, quienes consideran que no es imprescindible que, que quien hace un conocimiento científico formule leyes.
¿Qué se requiere para llegar a un conocimiento científico según esta visión idealista? Simplemente que el objeto conocido, aquí tenemos el objeto conocido, que quien lo conoce va a descubrir algo de él, sea descubierto en su esencia. Eso es lo fundamental para que haya conocimiento científico. Es decir, que se rebase la apariencia y se llegue a la esencia. Es decir, quien descubre lo que es esencial en el objeto conocido, hace ciencia. La ciencia es el descubrimiento, por lo tanto, también metódico, ordenado, con un proceso claramente establecido de descubrimiento de las esencias. Y en el caso del historiador puede darse esa situación. Entonces, aquí no hay las restricciones que los positivistas establecían. Por ejemplo, que sea un conjunto de fenómenos, de hechos o de objetos que sean estudiados para así llegar a una regularidad, a una generalización y después a una ley. No, aquí es suficiente que haya conocimiento de lo esencial del objeto. Y si quien realiza el conocimiento llega a la esencia del objeto, entonces ese conocimiento expresado, verbalizado, escrito, etcétera, es científico. Como ven, la diferencia de concepción de qué es la ciencia, los positivistas dicen es un conocimiento que se formula en leyes y que se aplica a un conjunto relativamente amplio de fenómenos del mismo tipo, a un universo de objetos del mismo tipo. Difiere esa concepción claramente de la idea que tienen, de la concepción idealista que tienen quienes afirman que puede haber conocimiento de lo singular y eso que es singular puede ser penetrado por el que conoce hasta llegar a la esencia. En ese sentido, llegar a la esencia de un objeto también debe ser considerado conocimiento científico. Esa es la diferencia de concepción de qué es la ciencia que da lugar a que la historia para algunos como disciplina no sea científica y para otros sea científica. Es decir, pueda considerarse el trabajo del historiador como un trabajo científico. Bien, ¿qué significa penetrar a la esencia del objeto? ¿Qué significa alcanzar la, el contenido que hace que un objeto sea lo que es? Significa penetrar aquello que es sustantivo desde el punto de vista que si ese objeto no tuviese esas características esenciales, esas características fundamentales, ese aspecto que lo constituye, ya no sería ese objeto, sería otra cosa. Entonces, la definición de esencia, la definición más pragmática, consiste en señalar qué es lo que hace que un objeto sea lo que es, sin lo cual dejaría de ser lo que es y se constituiría en otra cosa. Entonces, alcanzar la esencia es descubrir lo que hace que algo sea lo que es. Es esa la definición más pragmática en términos de establecer cómo sé que he llegado a la esencia de algo. Cuando
resulta que eso le quito al objeto, el objeto ya no es lo que era antes. Entonces, es una definición pragmática porque permite establecer contenidos que se verifican de esa manera. Es decir, yo verifico que he llegado a la esencia precisamente analizando la situación hipotética que resulta absurda en el sentido en que lo que digo que es esencial lo corroboro al comprobar que si eso ya no tuviese el objeto estudiado, entonces el objeto ya no sería lo que es. Entonces, esa es la definición pragmática de la esencia. Por otra parte, la esencia se opone a la apariencia. ¿Y cómo distingo la apariencia y qué es la apariencia? La apariencia es cómo se presenta el objeto y sin lo cual su contenido no varía. Es decir, un objeto puede presentarse con ciertas características, pero si esas características variarían, entonces no se afecta la naturaleza, diríamos, intrínseca, lo principal del objeto. La apariencia siempre es por decir así, contingente. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, como se presenta el objeto. Y a veces se presenta con una característica a veces con una característica B, a veces con una característica C, etc. Bueno, entonces, la apariencia es contingente. Quiere decir que puede ser de una u otra manera. La esencia es necesaria, tiene que ser así para que el objeto sea lo que es. Entonces, el descubrimiento de la esencia, que es el propósito del conocimiento científico del objeto, supone trascender la apariencia, es decir, ponerla entre paréntesis como alguna corriente, la fenomenológica concretamente, señala, de manera que no, el conocimiento no se distorsione, no sea engañoso, es decir, no sea engañado el conocimiento por la apariencia y que el conocimiento se dirija a la esencia. Bueno, resulta que el trabajo de quien investiga, por lo tanto, consiste en trascender, superar, ir más allá de la apariencia y llegar a la esencia. O dicho de otra manera, no dejarse confundir por la apariencia y llegar a la esencia. Esa es la concepción idealista de la ciencia. La ciencia supone el trabajo metódico de trascender la apariencia, llegar a la esencia y expresar ese contenido esencial en el conocimiento. Para eso también hay métodos. Y en el caso de la historia, el filósofo e historiador Robin George Collingwood establece un método que llama coligación. La coligación es el método para que el historiador, fíjense siempre en el cursor, es decir, quien está realizando el trabajo de descubrimiento del pasado, porque el objeto de estudio del historiador, ¿cuál es? Es el pasado, son los hechos que han sucedido, los acontecimientos que se produjeron uno después de otro, los procesos que han acontecido en el pasado
y que constituyen hechos, procesos, acontecimientos irrepetibles, únicos, a los que se puede, de los que se puede descubrir la esencia. ¿Cuál es la esencia de este proceso? ¿Cuál es la esencia de este acontecimiento? ¿Cuál es la esencia de estos hechos? Y por lo tanto, llegar a un conocimiento científico. Eso es lo que piensa Collingwood de una manera totalmente diferente a la concepción positivista. Bien, ¿cuál es el método que plantea Collingwood para los historiadores? De manera que el historiador en su conciencia, esta es la conciencia del historiador, este es el objeto de estudio, ¿cuál es el método por el que el historiador puede lograr alcanzar la esencia del objeto y constituirla en su conciencia? ¿Cuál es? Bien, él llama a ese método coligación, que consiste en, por decir así, aunque él explícitamente lo hace, resucitar el pasado o resucitar los acontecimientos pasados, los hechos, los procesos del pasado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el historiador, para llegar a la esencia, debe conocer todas las fuentes primarias, todas las fuentes secundarias. Es decir, no es posible resucitar el pasado sin un conocimiento exhaustivo de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias. Tiene que conocer todas las que en el momento en que trabaja estén disponibles, es decir, todo lo que se haya escrito sobre ese proceso, ese acontecimiento, cualquiera que fuera, en la medida que sea más delimitado es mejor, no puede ser un objeto muy amplio en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, algo muy amplio sería historia de América del Sur en el siglo XIX, por decir algo, ¿no? Claro que al final se puede redactar algo así, es decir, después de décadas de dedicación y haber conocido aspectos más concretos, más específicos de esa historia. Pero, bueno, eso es resultado de un trabajo mucho más exhaustivo. Vemos algo más específico, ¿no? Por ejemplo, historia de Bolivia en la segunda mitad del siglo XIX. Todavía sigue siendo bastante amplio el tema, muy amplio en el tiempo y en el espacio. Podríamos hacerlo todavía más específico y solamente nos referimos a, por ejemplo, la Revolución Federal en Bolivia, que tiene inicio en el siglo XIX y que continúa en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Entonces, eso incluso es un tema más o menos amplio, pero bueno, ya está mucho más delimitado. Entonces, quien quiere elaborar, redactar, producir un texto que sea su concepción, su narración de lo que habría sucedido. Por ejemplo, la Revolución Federal en Bolivia en el siglo XIX, solo en el siglo XIX, ya no en el siglo XX. Esos primeros años y los antecedentes de la Revolución Federal. Entonces está más delimitado, está bien. Pues quien quiere redactar ese conocimiento tiene que conocer todas las fuentes secundarias que se hayan escrito sobre el tema, inclusive las del siglo XX, sobre la Revolución Federal, etcétera, de sus colegas, de otros historiadores, de quien haya escrito lo, lo que haya redactado, es decir, artículos, libros,
conferencias, todas las fuentes secundarias que estén a su disposición el momento de realizar la investigación. Y ese momento obviamente no va a ser unos cuantos meses, va a ser algunos años. Pero además, como ustedes bien saben, tiene que recurrir a fuentes primarias, es decir, fuentes primarias en el archivo de Sucre, fuentes primarias, por ejemplo, Ayoayo, fuentes primarias del ejército, por ejemplo, fuentes primarias de la iglesia, etcétera. Eh, el archivo de La Paz también, obviamente, hay que consultar. Y todas las fuentes primarias a las que tenga acceso y que procure acceso. Inclusive puede haber algunas fuentes fuera de Bolivia, ¿no? En algún archivo. Entonces, todas esas pesquisas de la investigación en el sentido de buscar evidencias, buscar contenidos en las fuentes primarias es necesario. El trabajo del historiador, por lo tanto, no es algo creado de la imaginación del historiador, no es un texto creado como producto de una narración ficcional, sino es un trabajo exhaustivo de conocimiento de todas las fuentes primarias y secundarias sobre el objeto de estudio. Y con ese conocimiento, el propósito es que se resucite el pasado. Ahora, esta resurrección del pasado, ¿en qué consiste? Obviamente no es que vuelva a pasar lo que sucedió. Eso es único. Lo que pasó es único. Y de lo que pasó solo hay evidencias indirectas, fuentes primarias y narraciones de los especialistas, que son las fuentes secundarias, que ofrecen versiones de lo que habría sucedido. Cuando el historiador busca, lee, registra, analiza las fuentes primarias, hace el análisis externo, el análisis interno de las fuentes primarias. Cuando el historiador anota las tesis de interpretación del pasado que brindan los historiadores, sus colegas de lo que está investigando, ya está haciendo un gran acopio de información y análisis. Y eso es imprescindible realizar. Los idealistas en general dicen hay que separar lo aparente, lo superficial, diríamos, la paja del grano. Hay que quedarse con el grano, hay que buscar lo esencial, hay que penetrar en lo esencial de los acontecimientos que las fuentes primarias indican, que las fuentes secundarias establecen. Es decir, hay que señalar, por ejemplo, las diferencias de tesis de historiadores respecto a aspectos del objeto de estudio. Es decir, por ejemplo, en este caso, fue muy importante la disputa entre, por ejemplo, liberales y conservadores a fines del siglo XIX en torno, por ejemplo, a la iglesia, las discusiones entre conservadores y liberales, Monseñor de los Santos Taborga, seguramente ustedes conocen, eh, un conservador sumamente connotado, y las discusiones que tuvo con algunos intelectuales liberales sobre las posibles modificaciones que se debería hacer respecto de varios temas, por ejemplo, sobre la situación de la iglesia. Entonces, eso algún historiador puede señalar como una causa muy importante para que se haya dado la Revolución Federal, y otro como algo muy periférico. Entonces, esas diferencias de valoración de algunos acontecimientos que las fuentes revelan, pero que son
valorados de distinta manera, el historiador que está realizando el trabajo debe efectivamente anotarlas, debe registrarlas, debe señalar los argumentos que justifican una y otra posición. Pero el trabajo más importante es sin duda con las fuentes primarias, es decir, si hay nuevas, mejor. Si yo encuentro nuevas fuentes que no han sido tratadas, que no han sido estudiadas, que no han sido referidas y tal vez ni encontradas por otros historiadores que han trabajado el tema, entonces mi aporte tiene nuevos datos. Y eso es muy importante desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento científico. Entonces, si aporto nuevas fuentes que he encontrado recientemente, mejor. Y si no, bueno, ni modo, no importa las mismas fuentes que han trabajado mis colegas, yo al menos las veré, las consultaré, las registraré, las analizaré. Y tal vez encuentro algo que mis colegas no encontraron, o que algunos sí encontraron y otros no. Y todo eso es un análisis eminentemente racional, eminentemente es un análisis deductivo, es decir, encuentro una fuente primaria y la relaciono con otras y de ahí deduzco cuáles son las características de lo que las fuentes indican, cuáles son los hechos que las fuentes indican y cómo puedo establecer si efectivamente esos hechos sucedieron o no, contrastándolas, haciendo el análisis interno y externo, etc. Los idealistas también hablan de la reducción eidética como parte del método y eso consiste en superar la apariencia, es decir, tengo que poner entre paréntesis lo que es superficial y abocarme a la búsqueda de lo que es esencial. Y eso también se hace de manera racional, conceptual, buscando las características esenciales, los fundamentos de los acontecimientos que constituyen la esencia del pasado, con un trabajo exhaustivo de las fuentes primarias al alcance del tiempo en el que yo estoy, usando los medios y la tecnología que dispongo, porque obviamente eso también varía. El historiador puede disponer no solamente en las mismas condiciones hace 50 años y hoy de la misma fuente. Hoy los recursos tecnológicos también son mucho más adecuados y están a disposición para alcanzar el conocimiento esencial, es decir, para llegar a la esencia de los hechos, de los acontecimientos. Bien, todo esto es parte del método, pero después hay este conjunto de aspectos que los estoy marcando, que son los que al final permiten la resurrección del pasado. ¿En qué consiste resucitar el pasado? Consiste en que en la mente del historiador, es decir, en su conciencia, mente llaman los ingleses, ¿no? Mind es lo que usan como palabra para referirse a a la conciencia del historiador. El historiador tiene que volver a vivir los hechos, volver a vivir las acciones, volver a ver los protagonistas. Es como si viésemos un documental de la televisión, ¿no? Es decir, en su mente aparece las personas, los acontecimientos, las situaciones, los conflictos, las alianzas, los hechos individuales, los hechos colectivos, por ejemplo, la, un enfrentamiento bélico, ¿no? Se imagina. En ese sentido, la imaginación es fundamental, pero no es una imaginación, por decir así, arbitraria, en que el historiador pone de sí lo que pretende.
el historiador pone de su propia cosecha, de su propia creación, lo que le gustaría imaginarse, es decir, revivir como una película en su conciencia. No, todo lo que él revive en su conciencia, lo que se imagina cómo ha sido, debe estar fundado en fuentes primarias, debe estar relacionado con fuentes secundarias o con su propio análisis. No es una narración ficcional. La narración ficcional es la que hace el escritor de novelas o cuentos, que se imagina y crea situaciones que tal vez algo parecido existió, pero eso es lo que menos le importa. Las novelas, los cuentos tienen alguna relación con la realidad, pero esa relación es totalmente azarosa. Es decir, puede ser que exista, puede ser que no, y en general, si hay alguna relación con la realidad, el texto ficcional siempre distorsiona lo que habría sucedido, creando efectos dramáticos. Entonces, no es una resurrección en su conciencia que tenga el componente fundamental de la imaginación de quien escribe, sino es un trabajo fundado, basado en fuentes primarias, respaldado en fuentes secundarias de acuerdo al análisis del historiador o también su propia hilación de los acontecimientos y deducción de los acontecimientos. Bien, cuando el historiador se imagina en su mente, en su conciencia, los acontecimientos, los actores, las situaciones y comprende cómo se habría producido un resultado, por ejemplo, que haya estallado la guerra civil a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, es decir, en los lugares que ha estudiado, que tiene registrado a Ohio, por ejemplo, etcétera. Cuando ya tiene una visualización en su conciencia, en su mente, del conjunto de acontecimientos y del conjunto de los actores que han dado lugar a esos acontecimientos con lo que hicieron, entonces se puede hablar de la coligación. Es decir, el historiador se ha coligado al pasado, eso es lo que piensa Collingwood. ¿Qué quiere decir coligarse? Utilizar las fuentes, fundamentalmente primarias, pero también secundarias, para trascender lo aparente y llegar a la esencia, en este caso, del proceso de la Revolución Federal a fines del siglo XIX. Es decir, ha llegado a la esencia de esos acontecimientos que forman ese proceso, ha resucitado en su mente los acontecimientos, los actores, el resultado, las imágenes, ha tenido una visión íntima del proceso y por lo tanto puede escribir un texto que sea científico, porque este texto va a expresar la esencia del proceso que es objeto de estudio, va a expresar lo esencial, las características esenciales de este proceso. Y por tal razón, la coligación permite escribir la verdad del pasado, que puede ser coincidente con algunas fuentes secundarias ya existentes, que puede dilucidar algunos problemas de las fuentes secundarias,
que puede ofrecer nuevos contenidos de fuentes primarias no consultadas y por lo tanto enriquecer el aspecto esencial del proceso, o que puede efectivamente ofrecer una nueva visión del pasado, haciendo referencia a aspectos esenciales que ningún otro historiador eh, señaló anteriormente. Entonces, cualquiera sea el carácter del texto, del conocimiento, de la narración del historiador que sea coligado, el texto es verdadero, porque ha permite el texto descubrir la esencia del proceso. ¿Cómo se logra esto? Por el trabajo metódico de tratamiento de las fuentes primarias, por el conocimiento exhaustivo de las fuentes primarias, por el uso racional de la capacidad analítica del historiador, por la reducción eidética que supera la apariencia, que la trasciende, por el desarrollo analítico del análisis interno y externo de las fuentes, pero ante todo, después de todos esos contenidos, por el trabajo de coligación del historiador, que consiste en reproducir o resucitar en su mente, como si se tratara de una película, las acciones, los actores, las situaciones, los, los hechos individuales, colectivos, las secuencias, analizando la interrelación de esos acontecimientos y comprendiendo que el resultado es producto de toda esa interacción, es decir, coligándose con la esencia del pasado. Esa es la posición de Robin George Collingwood, que establece la posibilidad de que el historiador realice conocimiento científico toda vez que se coligue, es decir, que resucite el pasado. La justificación de esta posibilidad la tienen ustedes en esta diapositiva, que muestra también eh, lo que justifica esta concepción idealista, que está basada en algunos contenidos filosóficos, por ejemplo, de Miguel de Unamuno, de Menandro y de Terencio, que se expresan en esta frase, ¿no? Humano soy u hombre soy, nada humano me es ajeno. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que el historiador es un ser humano, obviamente, ¿no? Bueno, hay mucho aporte en eso, pero remarcando la calidad humana del historiador, es evidente que el historiador puede comprender a otros seres humanos. La coligación, que es resurrección del pasado, que es comprender a los actores como seres humanos en la mente del historiador, es decir, comprender a todos los actores de este proceso, a todos los que hicieron algo, pensaron de alguna manera, quisieron algo, tuvieron algunos objetivos, se realizaron, se frustraron, fueron hábiles, fueron torpes, o lo que fuera, como sujetos individuales, también como sujetos grupales, es decir, una clase social, un grupo étnico, una comunidad, un grupo de intelectuales, unos militantes de un partido, o lo que fuere, es decir, la posibilidad de que el historiador resucite en su mente a los actores individuales o colectivos, individuales o grupales, está dada porque el historiador es ser humano. Y ninguno de los actores de la historia, sea de aquí de Bolivia, sea de Sudamérica,
sea de Europa o sea de Asia, hace un siglo o hace 5.000 años, es, por decir así, incomprensible. No, yo como historiador puedo ponerme en el lugar de los actores. Y ese actor puede ser un faraón egipcio hace 15.000 años, que obviamente ha habido, o una, por ejemplo, el pueblo griego en la eclesía, discutiendo temas como qué hacer respecto del peligro de los persas, o puede ser un rey francés de la dinastía de Carlomagno, etcétera. Es decir, yo puedo resucitar en mi mente lo que habría sucedido, los procesos, los hechos, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar. Obviamente esto no es cuestión de imaginación, para eso tengo que recurrir a las fuentes primarias, las fuentes secundarias, y por eso los historiadores son especialistas en distintas épocas, pero específicas épocas, y a veces hasta en contextos espaciales delimitados, porque claro, no pueden saber todo de todo. Lo que investigan, lo que buscan, lo que profundizan en fuentes primarias y secundarias está delimitado. Y el primer trabajo de un historiador, que puede ser, por ejemplo, la guerra federal en Bolivia en el siglo XIX, después se amplía al siglo XX y después se amplía a la historia republicana de Bolivia en el siglo XIX y XX y así sucesivamente, pero tras largos años de trabajo, décadas de trabajo, en que los productos de su investigación se van acopiando, pero siempre con un conocimiento exhaustivo de las fuentes primarias y un conocimiento también riguroso de la bibliografía secundaria, es decir, las fuentes secundarias existentes al respecto. Entonces, ¿cómo es posible que un historiador pueda conocer lo que sentía el ciudadano griego ateniense en el siglo V antes de Cristo y lo que decía en la eclesia respecto de uh, construir triremes o dedicarse a fortalecer al ejército de los hoplitas? ¿Cómo se puede comprender la mente de ese actor? ¿Cómo se puede comprender lo que sentía un faraón eh, que además él mismo se comprendía a sí mismo, se concebía a sí mismo como un hijo de los dioses, un descendiente de los dioses que habían creado el mundo y que habían establecido su dinastía como la eh, destinada al gobierno por miles de años? Entonces, fíjense, todo eso es posible solo gracias a un conocimiento exhaustivo de las fuentes primarias, secundarias y al método que hemos señalado, que es el método de coligación. Hay además un aspecto, diríamos, intuitivo, es decir, llega un momento en el que después de tener conocimiento de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias, el historiador tiene como una intuición instantánea, con conocimiento previo de todo esto, de lo que habrían sentido los actores.
Y ahí sí reproduce en su mente, resucita en su visión del pasado los objetivos, los pensamientos, la subjetividad, los deseos, los proyectos, los sentimientos, las expectativas, el dolor, el placer, la ambición, los prejuicios, las ideas, las esperanzas, los valores, los temores, los sueños, etcétera, 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 de los actores que son parte del proceso que está investigando. Y todo eso, porque puede, por ejemplo, en el caso que estamos señalando, puede resucitar la subjetividad, por ejemplo, de un comunario aymara o de Vilca Zárate, fíjense, o de un jefe militar como Montes, o de un aristócrata sucrense que se concebía a sí mismo como superior a los demás, por ejemplo, Monseñor de los Santos Taborda, ¿no? Que habíamos hecho referencia, o también a la gente del pueblo, ¿no? En Sucre, en La Paz, que fueron los conscriptos o fueron los que tuvieron que apoyar la guerra civil. Entonces, la cantidad grande de actores con distinta subjetividad debe ser reproducida en la conciencia del historiador para llegar a un conocimiento científico. Ese conocimiento científico ha de ser tal gracias a que el historiador puede, por decir así, resucitar en su mente la subjetividad de todos los actores del objeto, sean individuos o sean grupos. Sea que prevalece la ambición de alguien o sea que prevalece la ideología de algunos. Para eso debe tener la mente abierta para poder resucitar diferentes intereses, deseos, situaciones. Los actores son tales también por su situación, por, porque quieren cambiarla, porque buscan algo diferente y a veces están dispuestos a dar la vida por ese cambio, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser capaz el historiador de comprender en su subjetividad, en su mente, resucitando varias mentes, varias subjetividades y relacionándolas, poniéndolas en movimiento en esta secuencia casi fílmica, es decir, en mi conciencia es como si hubiera una película de lo que habría pasado según lo que las fuentes primarias y secundarias me indican y el trabajo metódico que he realizado y la coligación que efectúo también en un momento intuitivo, pero no es solo intuición, esa intuición está dada y fortalecida y sustentada por el conocimiento de las fuentes primarias y secundarias. Y porque soy humano, tengo la capacidad de comprender a cualquier actor de cualquier momento de la historia. Obviamente, habiendo conocido a detalle y exhaustivamente las fuentes primarias y secundarias. Pues mi mente es capaz de comprender múltiples experiencias, múltiples actores, varios actores individuales, varios grupos y mi imaginación me permite, con base en las fuentes, dar lugar en mi conciencia a este film, a esta película en que yo veo lo que creo que ha pasado basándome en la coligación. Es decir, comprendo al otro, no lo juzgo, comprendo al otro, puedo comprender porque bien, entonces esta es la penetración esencial.
es llegar a la esencia y constituir en la esencia lo subjetivo como lo determinante del acontecimiento. Es decir, no es lo determinante aquí, por ejemplo, firmar un tratado de paz, sino lo que pensaban, sentían, querían, esperaban, las expectativas, el sufrimiento o el placer, etcétera, etcétera, de los actores, como algo esencial para la comprensión de cómo se da efectivamente este proceso de superar la apariencia y encontrar la esencia del proceso, en este caso. Cuando hemos hablado de la historia inmediata, hemos visto que el historiador investiga sino algo que todavía está sucediendo o que, bueno, acaba de suceder, pero es algo muy cercano. Y en ese caso es importante tener en cuenta como parte de las fuentes primarias los testimonios, es decir, lo que dicen los testigos. Y eso se añade a las fuentes primarias más tradicionales, que sean las escritas o las iconográficas. Fuentes. En el caso de la historia inmediata también se suma como algo necesario. También puede ser que tiene algún testigo que puede aportar con su testimonio. El testimonio está referido efectivamente a lo que dice un testigo, es decir, alguien que vio de primera mano, inclusive puede ser hasta de segunda mano, ¿no? Es decir, lo que se llama el testimonio vicario eh, respecto de un hecho o de algunos acontecimientos. Pero bueno, queda claro entonces que el fundamento de que yo como historiador puedo llegar a la esencia de un proceso es porque soy humano y puedo comprender a todos los seres humanos que han participado, que han tenido acciones, que han realizado actividades en un escenario determinado, en un momento determinado que es para mí objeto de conocimiento. Y eso es posible mediante la coligación, es decir, la coligación se realiza porque yo soy humano y comprendo a otros seres humanos. Y eso me permite resucitar en mi mente no solamente lo que hicieron, sino también resucito en mi mente lo que quisieron, lo que buscaron, cómo se frustraron, cómo se sintieron exitosos, cómo se aliaron, etcétera, 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 todo lo subjetivo de los actores. Aquí hay una evidente, clara superación de las fuentes escritas como la única fuente. Es decir, el conjunto de fuentes de todo tipo, incluidos los testimonios en el caso de la historia inmediata, y las fuentes secundarias, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, me permiten constituir con un riguroso método que ya he explicado, un conjunto de imágenes en sucesión, es decir, esa es la en una línea de tiempo y que abarcan diferentes espacios, diferentes actores, algunos son contemporáneos, otros son sucesivos, etcétera, me permiten una película que yo veo en mi conciencia, pero destacando el aspecto subjetivo de cuál es ese aspecto subjetivo, es lo que está señalado aquí, su dolor, placer, etc. Entonces, solo en la medida en que resucito esto y lo pongo en un escenario de línea de tiempo, puedo escribir un texto científico comprendiendo al otro, poniéndome en el lugar del otro.
Y en ese sentido, lo que escribo es la verdad, lo esencial del proceso en este caso. Bien, vamos a ver ahora algo relacionado con la historia inmediata, que es algo particular y donde también, evidentemente, según los idealistas, se puede realizar un trabajo científico. Supongamos, aquí casualmente tenemos el año, ¿no? 1898, La Paz, Sucre, etcétera, la Revolución Federal en Bolivia. El autor, supongamos alguien del año 2000, que, quiere, que está en el año 2020, o podemos decir también 2021, que quiere efectuar un trabajo de investigación histórica. Este señor es un historiador como ustedes, que se va a referir a una revolución que tuvo lugar hace 120 años, más o menos, ¿no? Tal vez un poquito más. A un conjunto, un proceso que existió donde él vive, digamos en Sucre o en La Paz, en Oruro, etc., hace 120 años. En la concepción epistemológica actual sobre el trabajo del historiador, queda claro que el historiador siempre ha de tener una, lo que llama Eric Hobsbawm, zona de sombra. ¿Qué es eso? Eh, Tiene una relación personal con lo que investiga. Es decir, habíamos visto, ¿no? Un entomólogo que estudia las hormigas no tiene pues algo personal profundo que lo vincule con las hormigas. Es decir, tiene la posibilidad de ser objetivo con el objeto de estudio. No le importa cómo actúan las hormigas, qué características tiene su objeto de estudio. Él solamente quiere conocer en sí lo que pasa con las